Cervantes y Doña Crítica. Tercera parte. Los consejos de Don Quijote. Los primeros y segundos consejos, que se encuentran en los capítulos 42 y 43 de la segunda parte, respectivamente, que da Don Quijote a Sancho, con ocasión de su nombramiento de gobernador de la ínsula Barataria, son muy buenos, oportunos y apropiados. Los segundos sobre todo se refieren a cuestiones personales. Por ejemplo, nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos ni de erutar delante de nadie. Según Don Quijote, este verbo erutar quiere decir regoldar y es uno de los más torpes vocablos que tiene la lengua castellana o, lo que es lo mismo, la lengua de Castilla. Agora, como sabemos, se dice eructar, y este es un verbo que no deja mucho que decir, porque los gases que salen por la boca, desde el estómago, no son tóxicos ni hacen daño, sino que liberan la energía residual acumulada en la barriga. El gobierno de Sancho Panza. Como para que no aparezca la gobernación de Sancho Panza como un gran cuento o novela independiente, aunque este ínclito personaje está estrechamente ligado a Don Quijote, Cervantes alterna los capítulos que se refieren a dicho gobierno con los amores de Altisidora, por el Caballero de la Mancha, y otros sucesos relacionados. Del gobierno de Sancho Panza se trata en los capítulos 45, 47, 49, 51 y 53, de la segunda parte. La ínsula de Barataria era una pequeña villa amurallada, como las antiguas ciudades griegas, que tenía hasta unos 1000 vecinos o habitantes, según el último censo. Cuando Sancho llegó a este lugar, con todo su acompañamiento, bombos y platillos, en las puertas lo recibió el regimiento o concejo municipal, y tocaron las campanas en medio del regocijo general, llevándolo a la iglesia mayor, que era de madera y caña, a dar gracias a Dios por el don recibido. Luego le entregaron las llaves del pueblo, bañadas en oro, hoy se diría las llaves de la ciudad, y lo admitieron como perpetuo gobernador de la ínsula o primer gobernante vitalicio, algo equivalente a rey supremo o máximo jefe de las gobernaciones públicas. Cargado en hombros, de la iglesia lo llevaron a la silla del juzgado, hoy se diría el sillón del poder, vitoreando su nombre y gritando viva Sancho Panza, y lo sentaron sobre ese mueble que recibió muellemente sus grandes y abultadas posaderas. Entonces el mayordomo le dijo: es costumbre antigua en esta ínsula, señor gobernador, que el que viene a tomar posesión de esta famosa ínsula está obligado a responder a una pregunta que se le hiciere que sea algo intrincada y dificultosa, de cuya respuesta el pueblo toma y toca el pulso del ingenio de su nuevo gobernador y, así, o se alegra o se entristece con su venida. Sin embargo, el mayordomo, no le pudo hacer a Sancho la pregunta, porque éste, después de averiguar sobre unas frases que estaban escritas en la pared frontera, tuvo que resolver los casos que enseguida se le presentaron, quedando la tal pregunta para las calendas griegas. Los casos resueltos fueron, de las caperuzas, de la cañaeja y de la mujer violada, o de la bolsa del ganadero, como antes quedó manifestado, donde demostró su sabiduría innata y pasó a la historia como uno de los más grandes magistrados de todas las ínsulas y territorios de Allende y de Aquende. Sabido es que el doctor Pedro Recio de Agüero quiso matar a Sancho, mandándolo a mejor vida, pero con la peor de las muertes. Este doctor en medicina era natural de un lugar llamado Tirteafuera, que está más adentro que afuera, ubicado exactamente entre Caracuel y Almodóvar del Campo. Dicho doctor Pedro Recio de Agüero estudió y se graduó en la no muy conocida Universidad de Osuna, donde fue un mal estudiante sacando en los exámenes las más bajas calificaciones. Pasaba de año de agache, como sapo, haciendo sapadas, o rogándoles a los profesores para que le pongan la mínima nota. Fue un bribón de los estudios, un alacrán del conocimiento o una perdiz del entendimiento. Se había propuesto matar a Sancho con una muerte torpe y malvada, que no era otra que la de hambre, muerte por demás calamitosa y desesperada. Nadie en este mundo debería morirse de hambre ni de sed. Todos los habitantes de la tierra deberían tener el pan diario sobre su mesa. La comida no puede faltar en los hogares ni aun en los más pobres y desvalidos.
Aunque sea un verde o un plátano, debe servir de alimento al más infeliz de los hombres que pisan este planeta. Entonces sucedió que el susodicho doctor no permitió que Sancho comiera ninguna cosa de las que ofrecía la mesa, frutas, especias, conejos guisados, ternera asada y en adobo, y la exquisita olla podrida que de podrida solamente tenía el olor. Todos estos platos provocativos y seductores al paladar. Solo le quería permitir que coma 100 de canutillos de suplicaciones y unas tajaditas de carne de membrillo. Comida chatarra, que ni siquiera servía para engañar al estómago. Sancho, que se moría de hambre, colérico con este médico de muerte, enemigo del ser humano, lo amenazó con caerle a garrotazos o estrellarle la silla en la cabeza, después romperle el espinazo. Sin embargo, la llegada oportuna de un correo del duque no permitió que la cólera de Sancho pasara a mayores cosas. Cuánto me hubiera gustado que este mensajero no hubiera llegado a tiempo para que Sancho hubiese derribado de un sillazo a este medicucho de mala muerte y le hubiera roto las costillas, enseñándole con los golpes que con la salud y la vida de una persona no se juega, ni se atenta contra su derecho a la buena alimentación. El duque, en el pliego que le envió con el correo, le decía a Sancho, que unos enemigos furiosos iban a atacar la ínsula y que 4 espías disfrazados de carboneros habían ingresado al lugar con el propósito de matarlo y que, por tanto, debería tener cuidado y andar con los ojos bien abiertos. Entonces la primera medida que tomó fue ordenar que se meta preso al doctor Recio, aunque esto no se cumplió, porque cierta corrupción administrativa ya comenzaba a brotar en el seno de la justicia. Luego Sancho pidió, para calmar su hambre, que se le diera un pedazo grande de pan y 4 libras de uva, porque era necesario estar bien mantenido o alimentado, ya que tripas llevan corazón, que no corazón tripas. Empero se le dijo que esperase la cena como si el hambre tuviera tiempo de esperar. Entonces Sancho debió decir, el que espera desespera, porque era un absurdo que lo hagan esperar. En el intertanto ordenó que su secretario escriba y responda al duque acusando recibo del correo recibido. Terminada esta diligencia sucedió que un labrador del pueblo Miguel Turra, lugar que está a 2 leguas de Ciudad Real, quiso sorprender a Sancho con el cuento del linaje de los Perlerines y de su hijo bachiller, que se iba a casar con la doncella Clara Perlerina, con el propósito de engañarlo, y así poderle sacar 300 o 600 ducados, como sabido y avispado que era, lo cual llenó de santa cólera al gobernador, quien lo amenazó con romperle y abrirle la cabeza con la silla. Desbaratándosela y astillándosela como gran escarmiento por su avezado atrevimiento, al mismo tiempo que lo recriminó y lo calificó de don patán rústico y malmirado, y de puta bellaco, pintor del mismo demonio, hediondo, socarrón y mentecato, y por último, desalmado. Este labrador era el auténtico vividor, cuentero y mentiroso, era el estafador nato, engañador malicioso y peligroso delincuente. Debió pasar a la historia como el cuentero de Miguel Turra, y quedar registrado en los archivos de la Santa Hermandad. El gobernador Sancho, después de salir con sus peroratas, por los fueros de la comida y de las ollas podridas, dijo que era hora de ir a rondar por las calles y vericuetos de la ínsula, pues su intención era limpiarla de vagos, vagabundos, rateros, mafiosos, delincuentes, prostitutas, mendigos, pordioseros, secuestradores, violadores, asaltantes, borrachos, drogadictos, homosexuales, lesbianas, holgazanes, y todo género de gente de mal vivir. Llegada la noche, con la anuencia del doctor Recio, que se hizo el bueno y generoso, Sancho cenó un salpicón de vaca con cebolla y unas manos cocidas de ternera algo entrada en días, chupándose los dedos del gusto que le provocó esta rica comida, que reanimó su espíritu y le dio fortaleza a su corazón debilitado. No podía ser de otra manera, pues en el comer está el vivir, salvo que se trate del amor con hambre, que todo lo soporta y todo lo padece. Enseguida se fue de ronda acompañado de los siguientes funcionarios, el mayordomo don Segundo Regalado, de genio volado, el secretario Rogelio Troncoso, hijo de don Tronco del Bosque, famoso por sus raíces ancestrales, el maestresala Juan de la Sala, en cuya casa se reunía la flor y nata de la aristocracia, el coronista, vale decir cronista, don Tenco Barengo, quien escribía historias populares y de abolengo, además de 4 alguaciles y 2 escribanos, diestros con sus manos. Primero resuelve el problema de 2 hombres que riñen a cuchilladas, luego se da el caso del mancebo que demuestra, que con todo su poder Sancho no puede hacerlo dormir en la cárcel, y, finalmente, el caso de la hija de Diego de la Llana, que vestida de hombre, por el encerramiento en que la tenía su padre, se hila conocer el mundo que no conoce.
Esta salida la hizo con su hermano, quien iba vestido de mujer y parecía mujer. La ronda fue todo un éxito y el gobernador se hizo notar como figura pública y austera. Su autoridad se consolidó y los antisociales buscaron sus madrigueras. Al otro día después de la ronda un forastero le hace una pregunta a nombre de 4 jueces, que aplicaban la ley del dueño de un señorío, la cual mandaba que se ahorque al que mentía al pasar el puente, que estaba sobre un río, ya que debía jurar a dónde y a qué iba. La pregunta más o menos decía, un hombre juró y dijo que por el juramento que hacía, iba a morir en la horca y no otra cosa. Entonces dijo verdad y dijo mentira. ¿Qué hacer? Partirlo en 2, respondió primeramente Sancho, ya que hay causa para que viva como para que muera, pero como esto no arreglaba el asunto, ante la advertencia del forastero, dio su dictamen en el sentido de que, cuando la justicia estuviera en duda, había que acogerse a la misericordia y, por tanto, no debía ser ahorcado. En fin, en términos generales, se puede decir que el gobierno de Sancho fue efímero, de poca duración, signo de la inestabilidad política, pues apenas duró 8 días, donde el pastor de cabras pasó hambre y, a la postre, fue objeto de una burla brutal. Dejó el poder tal como entró en él, sin blanca. No se enriqueció ni robó los dineros públicos, no perjudicó a la ciudadanía, actuó con honestidad y sapiencia. El bien común fue el norte de su política, resolviendo problemas calludos y difíciles de resolver, y, aparte de los asuntos que afrontó y de las cosas que dijo, pasó por amargas y duras experiencias que contribuyeron a forjar su personalidad y a templar su espíritu. La situación que rodeó a la administración de Sancho tiene algún barrunto escondido de política y esboza la inconsecuencia de los gobiernos de turno, sus malas artes, el tráfico de influencias, la venalidad de los funcionarios, los intereses creados, las malas acciones, la corrupción, tan vieja como la sarna, el prurito de la vanidad en la administración de la cosa pública y la estupidez humana como signo de decadencia. Cartas van y cartas vienen. Dentro del marco espiritual y emocional del gobierno de Sancho Panza, sí cabe esta figura y esta calificación para asentar la correspondencia que se dio entre los protagonistas de las misivas, que allí se envían y se cruzan como para matizar el ambiente y recrear las más peculiares y oportunas situaciones, a nombre de la bondad y del prestigio de los singulares escritos aludidos, me permito hacer un recuento de ellas con la sola finalidad de no perderlas de vista y tenerlas siempre presentes en los anales de los recuerdos y de los momentos gratos, que nos depara la vida, y que son como un consuelo en el devenir de los días y en el atardecer de la existencia. Vamos al grano y abramos los sobres en algunos de sus puntos. En la carta que la duquesa le escribe a Teresa Panza, le dice que por su solicitud o buenos oficios su real marido el duque le ha dado al de ella gratuitamente el gobierno de una ínsula y que tiene noticia que la gobierna como un gerifalte, enviándole una sarta de corales con extremos de oro, y pidiéndole que le mande hasta 2 docenas de bellotas gordas. Teresa le contesta con pleitesía y respeto, y le dice, que la sarta de corales es muy buena, toda cosa regalada es buena, así como el vestido de caza de Sancho Panza, que también le envió, pero que en el pueblo nadie cree que a su marido le hayan hecho gobernador, ya que todos lo tienen por un porro, bruto para abajo, aunque porro es tonto. Manifiesta, además, su vehemente deseo, pura fatuidad pueblerina, de ir a la corte para andar oronda y pomposa, con su hija Sanchica, pero que necesita de su marido un dinerillo, que sea bastante, para poder viajar. Finalmente le dice que le pesa, tal vez en el alma, que en ese año, el de las cartas, no se haya cogido bellotas en el pueblo, pero que ahí le envía unas que ella misma recogió en el monte, las más grandes que pudo hallar. Por otro lado, Don Quijote le escribió una carta al gobernador de la ínsula Barataria, en la cual se asombra del buen comportamiento de Sancho, de la discreción que ha observado en el gobierno, según las noticias que han llegado a sus atentos oídos, y como antes le da buenos consejos, guía certera y correcta dirección. Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. No te muestres, aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo, codicioso, mujeriego ni glotón, porque en sabiendo el pueblo y los que te tratan tu inclinación determinada, por allí te darán batería, hasta derribarte en el profundo de la perdición. También le menciona el gateamiento que le sucedió. Asimismo, Sancho, investido de su autoridad de gobernador, le contesta a Don Quijote, diciéndole que no ha tenido tiempo, por sus múltiples ocupaciones, para darle aviso de nada, y que no hace poco el duque le envió una carta donde le advertía de ciertas espías que querían matarlo, pero que en ese lugar había un doctor,
Pedro Regio, natural de Tirteafuera, que era quien realmente lo quería matar de hambre, escudándose en que no era un médico de curar enfermedades, sino de prevenirlas con dieta. Y más dieta. Que no ha hecho nada malo, ni con el pensamiento, que no ha cometido ningún acto de corrupción, de prepotencia o de injusticia. Que en la ronda que llevó a cabo, sin previo aviso, encontró yerno para Sanchica, así como el maestresala encontró a la dama de su corazón. Y que toda esta situación de enlaces matrimoniales dependía de un tal Diego de la Llana, padre de aquellos muchachos. Que ha comprobado que las placeras son la gente más mala de este pueblo, como de todos los pueblos del mundo. Que la carne, las frutas y verduras en general, están carísimas y cuestan un ojo de la cara. Que más barato resulta morirse de hambre o comer pasando un día. Y que, finalmente, no entiende del mencionado gateado, aunque piensa que este problema de los gatos debe ser una fechoría de los malos encantadores. Teresa, por su parte, le dirige una carta a Sancho, y le dice que se casó la berrueca. ¿Quién sería esta mujer? Alguna hembra chueca, que el hijo de Pedro de Lobo, ¿de cuál lobo? Tal vez, del lobo feroz, se metió a estudiar para cura, ¿acaso no era mejor para licenciado? Y, por esta causa la nieta de Mingo Silvato, aquel que silbaba todos los domingos, Minguilla, la hija del hijo del silbador, lo demandó, ante el regidor, porque le tenía dado palabra de casamiento, aunque las malas lenguas dicen que ella ya estaba encinta o prematuramente adelantada, que no hay aceitunas ni vinagre en todo el pueblo, no hay aceite ni manteca, que pasó una compañía de soldados, bien armados, y se llevó 3 mozas, la pelo pintado, la rubia falsa y la bemba colorada, las cuales, como Helena de Troya, se fueron por su propia voluntad, que Sanchica está trabajando duro y feo, o a todo mecate, y gana 8 maravedíes diarios, que frente a la carestía de la vida son muy pocos o irrisorios. Que la fuente de la plaza se secó, que San Pedro se olvidó de abrir la llave, para remediar la falta de agua, y que un rayo improvisado cayó e hizo estragos sobre la picota. Con relación a esta carta, la carta de Teresa, lo que sí puedo afirmar, sin temor a equivocarme, es que ese término mingo, la gente de aquel lugar, lo fue sacando poco a poco del día domingo. Y que Mingo Revulgo, según he leído, es un poema satírico que, desde 1470, circulaba por toda España con glosas de Fernando del Pulgar. En fin, cosillas de los pueblos olvidados a su propia suerte, sin caminos, sin escuelas, sin hospitales, sin fuentes de trabajo, sin agua, sin futuro y a merced de cualquier demagogo. Y pensar que de ese pueblillo, esa aldeilla, para gloria de la humanidad y de la raza humana, salió un gobernador y un caballero andante. Quienes todavía iluminan el arduo camino de los seres humanos, como guías imperecederos y agentes de renovación espiritual, dando impulso, fuerza y voluntad para alcanzar las más preciadas metas, que se proponen hombres y mujeres, jóvenes y adultos, moros y cristianos en aras de la paz y de la felicidad. Los amores perdidos de Altisidora. Don Quijote, caballero que no acepta el servicio de 4 hermosas doncellas, para que lo atiendan en su aposento, ofrecidas por la duquesa, quien por esta causa reconoce en él la honestidad como una de sus mayores virtudes, por la noche, cuando se desvestía y sacaba las medias, las cuales eran verdes, se le descoció una de ellas. Este trance da ocasión para que el autor arábico Cide Hamete haga alguna reflexión acerca de la pobreza. Y declara no saber cuál fue la razón del gran poeta cordobés Juan de Mena para llamarla, dádiva santa desagradecida. Al parecer no fue otra, al menos así yo lo creo, que cuando el pobre satisface el deseo de comer, quien agradece es el pobre hambriento y no el hambre. Y es santa porque es un regalo de Dios que nos permite vivir con medida y sin ostentación. Pero lo que importa aquí es que esa tierna doncella, llamada Altisidora, de apenas 14 años con 3 meses de edad se enamora de Don Quijote, se arrebata de amor por él, con una pasión ciega y sin sentido, con el alma toda y llena de vanas y perdidas esperanzas. Y esa misma noche le canta un romance, aunque ella no era cantante, ni cantarina, ni siquiera tenía la voz fina, acompañada de emerencia, donde descubre sus sentimientos y da a conocer sus pesares, por un amor recién nacido y con destino incierto. Al otro día se desmaya cuando lo ve y todo parece teatro de puro romanticismo barato. En todo caso son inoportunas, necias y fastidiosas, las pretensiones amorosas de Altisidora con relación a Don Quijote. Un hombre fiel hasta la muerte y que no podía querer a otra mujer, que no se llame Dulcinea del Toboso,
aunque estuviera encantada o fuera una pobre y triste labradora. Pero es lamentable y condenable que una mujer joven se enamore de un hombre viejo, que una niña pretenda entregarse a un hombre adulto, porque las cosas deben ser parejas y estar en proporción unas a otras. El desequilibrio no conviene a las relaciones mutuas y a las asociaciones amorosas que deben conservar un mínimo de proporcionalidad y de igualdad. Vale la pena decir que la mujer por el amor es capaz de todo, así como por los hijos y por lo que más quiere en la vida. Ella está poseída de un gran espíritu de lucha, constancia y tenacidad. Su grandeza siempre estará en el silencio, el recato y la humildad. Las lágrimas son necesidades del alma enamorada, la risa es efluvio de gratos sentimientos en el amor, los movimientos son signos expresivos de vitalidad, el dolor es fuego lento que va purificando y amasando los tendones del espíritu, la caricia es soplo de ternura, el beso es oración que murmura en el silencio de la dicha, la amistad es pedestal de grandes acciones, el trabajo es rutina, consuelo, necesidad, distracción, juego, ilusión, valoración social, la vida es pasajera, la belleza efímera y volátil, la virtud dignifica al ser humano y lo hace digno del Criador, esto es, del Dios de los cielos, pues debes saber que hay 7 cielos como dice San Agustín, en sus confesiones, mientras tanto sé feliz con tu mujer si tienes mujer, y no abandones a la mujer de tu juventud, que es oro en polvo, por una nueva, que es oro fatuo, aunque sea joven y supuestamente bella. Camino de Sansueña. Cuando dejan el Real Castillo de los Duques, Don Quijote con Sancho, se encaminan a Zaragoza, que antes se llamaba Sansueña. Don Quijote, al verse en campo despejado, con nuevos bríos y libre de la presión de Altisidora, se siente en su elemento y su razón de ser. A una legua de distancia, más o menos, 1 hora de camino, topan con unos labradores que a la sazón estaban comiendo, donde uno de ellos le enseña a Don Quijote las imágenes de San Jorge, canonizado por Gelasio I, San Martín de Porres o Santo de la Escoba, el primer santo mulato de América, San Diego Matamoros, el patrón de todas las Españas, el más valiente en la tierra y en el cielo, y San Pablo, apóstol de los gentiles, mensajero de la paz y elocuente predicador. Más adelante se enreda con unas redes, que tendidas estaban de unos árboles a otros. Allí las habían puesto 2 zagalas para atrapar pajarillos descuidados. Estas muchachas, que luego llegaron al lugar, venían disfrazadas, y Don Quijote se presenta ante ellas, con la parsimonia y delicadeza que le caracterizaba con las damas de toda condición social. Enseguida llegó el hermano de las zagalas, Tulio Marcado, quien exhibía un tatuaje en el brazo derecho, teniendo el izquierdo libre de esta marca, signo y emblema de la diferencia, y éstas le comunican con entusiasmo acerca del personaje aludido, que de paso lo conocían de antemano, por el libro de sus hazañas que lo habían leído, y todos van, más adelante, donde se encontraban otras personas, del mismo grupo de estos jóvenes, y que, en conjunto, habían formado lo que parecía o era una nueva y venturosa Arcadia como la que existió en el Peloponeso en época de Pélope. Después de conversar y de cenar, de reír y de contar cosas sabrosas, Don Quijote, alejándose del grupo, en solitario, protagoniza un acto de desafío en medio del camino real, sustentando, o respaldando con las armas, que no hay más hermosas doncellas, que aquellas 2 zagalas de los pajarillos descuidados, a excepción de Dulcinea del Toboso. Pero mientras terminaba de repetir el desafío, por hacer caso omiso a la advertencia de uno de los vaqueros, que aparecieron cumpliendo su trabajo, un tropel de toros que traían lo atropelló, cayendo él, Sancho, así como Rocinante y el Rucio, que también lo habían seguido, bajo las patas de aquellos animales. No había derecho que los toros aplasten a Don Quijote y a Sancho, incluyendo sus cuadrúpedos, porque los toros solo tienen derecho de aplastar a las vacas. Tuvo un triste final esta aventura, que bien la puedo llamar, el desafío de la hermosura en el camino real y el atropello de los toros. Superado este incidente siguieron su camino y llegaron a la fuente denominada, Agua Dorada, llamada así por creerse que en su fondo había una mina de pepitas de oro, y junto a ella se sentaron para rendir culto a la bucólica. Sancho comió lo más que pudo, respaldándose en el refrán, muera Marta, y muera harta. Así es mi querido Sancho, pero no es necesario fallecer, por satisfacer en demasía el gusto de comer. Mejor hubiera sido aplicar el dicho, barriga llena, corazón contento, sin necesidad de que nadie se muera. Don Quijote, a instancia de su compañero inseparable, a la postre, también se decidió a comer,
pero comió poco como un pájaro frugal y, en consecuencia, no le rindió demasiado culto a la bucólica. Durmieron rendidos por el sueño, y cuando se levantaron partieron. A una legua de distancia llegaron a una venta, que tenía 2 ventanas. En el aposento, que se les dio para dormir, llegada la hora de cenar, se sirvieron 2 uñas de vaca y 2 manos de ternera, cocidas con garbanzos, cebollas y tocino. No dejaron nada en los platos y parecía que los habían lavado con la lengua. Junto a este aposento había otro ocupado por 2 caballeros, don Jerónimo y don Juan. Entonces don Quijote oyó que el segundo le decía al primero, que en tanto que traen la cena lean otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Se trataba del Quijote apócrifo de Avellaneda, que estos 2 caballeros traían consigo y que lo leían de cuando en cuando. Enseguida don Quijote se puso en máxima alerta y, luego de escuchar que aquel Quijote pasaba por desamorado de Dulcinea, alzó la voz, de tal manera que fuera escuchado en el aposento contiguo, diciendo que en él no cabía el olvido ni podía olvidar a su princesa. Ante esto, para averiguar el asunto, los 2 caballeros ingresaron al cuarto donde estaba don Quijote y allí, a ojos vista, comprobaron que este era el auténtico y verdadero Don Quijote de la Mancha. También se dieron cuenta y sacaron en conclusión que el panzón que estaba con él era el verdadero y auténtico Sancho Panza. Ambos personajes, amo y escudero, protagonistas de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, descartando, en consecuencia, que el Quijote y el Sancho de la segunda parte del Quijote de Avellaneda fueran los reales, los verdaderos y los que, desde un primer momento, habían conquistado la admiración y el aprecio de todo el mundo. Entonces Don Quijote tuvo la oportunidad de hojear el libro, que le fuera enseñado por aquellos caballeros, pero no quiso leerlo ni siquiera un capítulo, sacando de la simple ojeada 3 conclusiones negativas, que lo desmerecían por completo. La luz cegadora de la verdad resplandeció en dicho aposento y se hizo patente la impostura del farsante Avellaneda. Sobre esta cuestión, Don Quijote y los 2 caballeros, conversan gran parte de la noche. Casi al final de ella, don Juan le pregunta a don Quijote que para dónde se dirigía y, el caballero de la triste figura, le responde que para Zaragoza, donde pensaba participar en las justas del arnés que, en dicha ciudad, se celebran todos los años. Pero cuando don Juan le dice a don Quijote, que en el libro de Avellaneda se deja constancia, que el tal Quijote había estado en aquellas justas, don Quijote le responde que por este motivo no iba a poner sus pies en la ciudad de Zaragoza, como era su primera intención, para desmentir al embustero escritor. Don Jerónimo, que intervino enseguida, le dijo, que hacía bien en no ir a Zaragoza, porque en Barcelona se iban a realizar otras justas, donde podría estar y demostrar su gran valor. Don Quijote estuvo de acuerdo con esta proposición, ir a Barcelona y no a Zaragoza, cumpliendo después su palabra de caballero al pie de la letra. El principio del fin. El principio del fin de la gran obra de Cervantes no es otro que aquel donde Don Quijote, después de haber cambiado de designio, se dirige a Barcelona, tal como se lo propuso don Jerónimo. Roque Guinart, el histórico personaje Perot Roca Guinarda, bandolero catalán, quien tenía fama de bondadoso y buena gente, es parte de ese principio y aparece en el capítulo 60 de la segunda parte. Sus escuderos o soldados sorprenden y capturan a Don Quijote y Sancho Panza cerca de aquella ciudad. Pero cuando el último de los nombrados iba a ser despojado de lo que traía en la ventrera, faja ceñida al vientre, luego que los bandoleros se habían apoderado de lo que Sancho guardaba en las alforjas y maleta, el capitán de ellos llegó de manera sorpresiva u oportuna, y evitó el despojo de los escudos de oro, que los llevaba bien camuflados en dicha ventrera, los cuales se salvaron por esta bendita casualidad. Incluso, luego le hizo devolver a Sancho todo lo que, antes de que él llegue, le habían sustraído. A buen seguro que estas alforjas, de las cuales habla Cervantes, aunque no lo diga, son otras distintas a las que quedaron en poder del zurdo Palomeque, en compensación de pago, por la estadía en la venta, después que Sancho fuera manteado, como ya quedó señalado anteriormente. En Barcelona, capítulo 62 de la segunda parte, don Antonio Moreno, huésped de Don Quijote, lo exhibió en el balcón de su casa, como cosa rara, extraña y extravagante. Además le mostró y habló de las propiedades y virtudes de la cabeza encantada, que tenía en un aposento de su vivienda, hecha por un polaco de nación, y discípulo del famoso Escotillo, italiano hasta la médula de los huesos, y para remate lo sacó a pasear por las calles de la ciudad, con un rétulo o rótulo que decía, este es Don Quijote de la Mancha.
Todas estas cosas hizo don Antonio en nombre de la amistad y de las cordiales relaciones humanas. Por la noche don Quijote se vio precisado a danzar con unas damas, cuestión que no estaba en su agenda, sobre todo con dos de ellas que eran picaronas, porque picaban, saltarinas, porque saltaban, y arrebatadas, porque arrebataban la tranquilidad, quedando molido y corrido del sarao, pues no sabía bailar, moverse ni zapatear. El espectáculo que dio no fue agradable, porque no tenía dotes, al menos naturales, que no artísticos, para desplazarse y llevar el cuerpo de un lado a otro, contorneándolo, y moviendo con ritmo, al son de la música, todo el esqueleto o parte de él. Su baile fue un fracaso completo, la viva representación de la pereza guarachera, la inercia y la desazón. Tal vez, la situación más embarazosa que haya pasado en toda su accidentada vida. Después tuvo que participar con don Antonio y dos amigos de este, uno de ellos don Pedro Noriz, quien tenía un grano en la nariz, Sancho, la mujer de Moreno y sus amigas, las dos picaronas, lindas señoronas, en las experiencias de la cabeza encantada. Otro día salió a pasear solo y descubrió una imprenta, donde se percató que estaban corrigiendo un libro, del cual ya tenía noticia, y que se llamaba Segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuyo autor era un vecino de Tordesillas. ¡Oh, sorpresa! Verse en estampa y estampado por otro, que mal lo quería. Este mal vecino de Tordesillas era un enemigo suyo, que vivía oculto entre las sombras de la noche y preparó su venganza con un falso Quijote de la Mancha. Luego, capítulo 63 de la segunda parte, Don Quijote con su huésped, don Antonio Moreno, sus dos amigos ya aludidos, y Sancho, fueron a las galeras, donde este fue objeto, por parte de la chusma altanera y vocinglera, de una afrentosa y desgarradora burla. Se trataba de gente de baja condición social, sin cultura y sin miramientos. ¿Qué más se podía esperar de esta lacra de la sociedad? La burla, el sarcasmo, la mofa, son venenos mortales de sierpes venenosas, a las cuales más valdría aplastarles la cabeza o hundirle el azadón en la panza. Se haría justicia derramando su masa cerebral o sus intestinos sobre la faz de la tierra. Posteriormente Don Quijote es vencido en la playa de Barcelona, por el caballero de la Blanca Luna, quien, como después se supo, resultó ser el bachiller Sansón Carrasco. Allí, en la arena blanca, si es que en ese entonces era blanca, le rindió tributo a la derrota, en presencia del visorrey, de don Antonio Moreno y de otros caballeros, que fueron testigos de la pelea. El caballero de la Blanca Luna, de acuerdo a lo concertado antes de la batalla, rebajándole la sanción, le impuso a Don Quijote, la pena de que éste se retire a su lugar un año, o hasta el tiempo que aquel mandare. En consecuencia no podía tomar la espada para blandirla, tenía que vivir en paz, aunque no fuera la paz de los muertos, de manera tranquila y sosegada. Luego, por orden del visorrey, en una silla de manos, una especie de camilla en forma de silla, lo llevaron al centro de la ciudad, cuyas calles no eran tan amplias como son ahora, ni su suelo estaba sembrado de grandes y modernos edificios. ¡Qué pena! ¡Qué triste final! Derrotado, con la cabeza gacha y el espíritu retorcido, por la mano cruel y poderosa de la conciencia, amargado hasta el fondo del alma, que realmente no tiene fondo, porque es inmortal, regresa a su patria, que era una pequeña aldea, cuyo nombre no vale decirlo, a morir de tristeza y melancolía. De vuelta a casa. Este apartado, que he dado en llamar De vuelta a casa, se desarrolla desde el capítulo 66 de la segunda parte hasta el capítulo 73 de la misma segunda parte. Desenvainemos el ovillo y comencemos el relato del retorno. Regresaron apesadumbrados, melancólicos, tristes, abatidos, con la moral por los suelos, desmoralizados, acongojados, desmejorados, deprimidos, debilitados, estresados, en fin, insuflados en la órbita del desconcierto y reducidos a la mínima expresión de la condición humana, sobre todo el gran Don Quijote, pues Sancho, desde otro punto de vista y de una perspectiva más real, era harina de otro costal. El vencido, antes de salir de Barcelona, anduvo o caminó otra vez por el lugar donde malamente había caído y con tono solemne, pisando la arena blanca, exclamó, aquí fue Troya. Tal vez quiso decir, aquí ardió Troya. Luego hicieron 5 días de camino, donde iban conversando sobre algunas cosas, esto es, sobre la derrota, sobre la fortuna, y sobre dejar las armas colgadas en un árbol, grabando en este lo que estaba escrito en el trofeo de las armas de Roldán,
nadie las mueva que estar no pueda con Roldán a prueba, sin que en el trayecto les suceda ninguna novedad digna de contarse, a Dios gracias. En el quinto día llegaron a la puerta de un mesón llamado la Cólera de Aquiles, porque dicen que aquí en los tiempos homéricos el hijo de Peleo tuvo su primera cólera, donde la gente estaba de fiesta, bailando y tomándose unos tragos, celebrando el día del amor y de la amistad, y allí en ese lugar, modestia aparte, el gran Sancho demuestra su habilidad e ingenio para resolver un asunto que ocupaba a la gente del sitio mencionado, proponiendo de manera justa y equitativa la fórmula como dos contendientes, uno gordo y otro flaco, con pesos desiguales, 11 y 5 arrobas, respectivamente, podían correr, 100 pasos, en las mismas condiciones, es decir, en igualdad de pesos. Luego siguen su andadura de retorno, pasan la noche en el campo, y al día siguiente topan de casualidad con el lacayo Tosilos. Sancho, con la venia de Don Quijote, se queda conversando con este lacayo, mientras el caballero de la triste figura avanza más adelante, y espera a su escudero debajo de un árbol de mamey, mirando desconsolado el horizonte. Los dos quedados, Sancho y el lacayo, recordando cosas pasadas, alzan el codo escanciando el vino, que limpia la sangre y vitaliza el corazón. También piensan y hablan de la comida que la tienen escasa, pero se contentan con imaginarse y saborear en teoría un banquete. Y así se imaginan que comienzan la cena con un aperitivo, un delicioso jugo de naranja, más 2 manzanas y 2 peras, frutas del paraíso terrenal, luego se imaginan que se sirven un poderosísimo caldo de gallina criolla, de las granjas de Vuelta Mercedes, con sabor a pavo real, atractivo, suculento y nutritivo, donde posaban o nadaban 2 grandes presas, una robusta pierna y una pechuga ovalada, agarrada a una angulosa ala, ambas apetitosas y sabrosas, sazonado con todos los requerimientos culinarios de la experta en cocina, doña Camila de Fieltro. El segundo plato que se imaginan fue un arroz con menestra de garbanzo, queso rebanado sobre maduro asado, carne apanada, ensalada rusa y una tortilla de camarón de río. Asimismo se imaginan, como postre, un helado de leche, sabor a caramelo, y un vaso de agua fresca de las fuentes de Andalucía. Sancho, después de pasar un buen rato con Tosilos, se despide del lacayo y le desea buena suerte en el camino de la vida. Enseguida se dirige donde su amo, que lo tiene cerca, y los aventureros emprenden otra vez la marcha de retorno a la patria chica. En el trayecto, Don Quijote, cuya mente no paraba de pensar y de generar ideas, proyectándose hacia el futuro y galopando sobre los pensamientos más lúcidos, concibió la magnífica idea de hacerse pastor y llamarse el pastor Quijotiz y que Sancho fuera el pastor Pancino. Que sus compadres y amigos si querían, también, podían comparecer e integrarse a la nueva vida pastoril, que había pensado, creado e imaginado, y que proyectaba llevar a buen término, mientras transcurría el nefasto año en el cual no podía tomar las armas. De tal manera, igualmente, que el bachiller Sansón Carrasco fuera el pastor Sansonino o Carrascón, el barbero el pastor Niculoso y el cura el pastor Curiambro. Hasta la gorda Teresa, cuyos kilos eran notorios, mujer de Sancho Panza, fue tomada en cuenta en esta lista de alegres y nuevos pastores, y su experimentado marido le adjudicó el nombre de Teresona, aunque también le pudo poner el de Panzona. En resolución el plan de la flamante vida pastoril quedó en pie y listo para llevarlo a cabo una vez que llegaran a su pueblo. Caminando, como ellos sabían caminar, iban moviendo la lengua como de costumbre. Cuando llegaron al mismo lugar, donde la vez pasada fueron derribados por los toros, ahora, en esta nueva oportunidad, fueron atropellados por el tropel de más de 600 puercos, que unos hombres llevaban a vender a una feria, quedando tendidos, empolvados y golpeados, caballero y escudero, Rocinante y Rocín. Con ocasión de la aventura de estos animales inmundos, después que Don Quijote cantó, arrimado a un árbol, una composición amorosa, que tenía compuesta en la cabeza, y al otro día del acontecimiento de los marranos, Sancho maldijo a la piara, y le cogió más odio a los puercos, jurando no comer de su carne aunque se estuviera muriendo de hambre. Luego siguieron su camino, pero al atardecer fueron sorprendidos por algunos hombres armados, quienes los insultaron, les obligaron a guardar silencio y los llevaron secuestrados. Al fin, después de un trecho, más o menos, 1 hora de distancia, con las primeras sombras de la noche, llegaron los secuestradores y sus prisioneros al patio de un castillo, que resultó ser el de los duques, reconocido de inmediato por Don Quijote. Aquellos duques,
que habían estado en contacto con el bachiller Sansón Carrasco y sabían de la derrota de Don Quijote en Barcelona, prepararon todo un escenario para una nueva y macabra burla que tenían en mientes. En efecto, en medio del patio, se levantaba un túmulo en el cual reposaba el cadáver de Altisidora, muerta de amor y despecho, rodeado de velas encendidas, como de otros adornos de la muerte, y ella misma con las manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo con sus dedos la palma de la virginidad triunfante. Toda una virgen pura e inocente, muerta prematuramente y sin culpa alguna. A un lado del patio se veía una tarima elevada donde, en sus respectivas sillas de madera, estaban sentadas dos ilustres personalidades, representantes de Plutón Odite, a saber, Radamanto y Minos, colegas de Eaco, todos ellos jueces insobornables del infierno. En ese patio habían muerto todas las voces, porque nadie hablaba, nadie decía esta boca es mía. La lengua permanecía callada y los labios estaban cerrados. Como dice Cervantes, el mismo silencio guardaba silencio a contrario sensu cuando se produjo el reencuentro de los amantes don Gregorio y Ana Félix donde, por esta pareja, el silencio fue el que habló o el que se hizo presente con su voz. Hasta que por fin se inició la ceremonia, y un poeta intonso alcanzó a cantar apenas media canción, porque Minos lo interrumpió, apurado por dar jaque mate a este asunto, solicitando a Radamanto que declare la pena, que Sancho, a la sazón presente, debía cumplir para revivir a Altisidora, pues en esto consistía el meollo de la burla de los duques. Entonces el insobornable y nunca bien ponderado Radamanto la declaró en estos punzantes y agudos términos: todos acudid, ministros de esta casa, unos tras de otros, y sellad el rostro de Sancho con 24 mamonas o cachetadas, 12 pellizcos y 6 alfilerazos en sus brazos y en sus lomos, que en esto consiste la salvación y la salud de la bella y joven Altisidora. A pesar de las protestas de Sancho, y ante la firmeza de Radamanto, al condenado no le quedó más remedio que dejarse acariciar, por las 6 dueñas que se encargaron de aplicarle la pena. Entonces, como por arte de magia, resucitó Altisidora ante el asombro de todos. La Virgen abrió los ojos y sintió otra vez palpitar su corazón, la sangre le fluyó por todo el cuerpo y el cerebro le comenzó a funcionar de nuevo. Terminada la ceremonia, con los resultados anotados, los invitados especiales y demás personas presentes se fueron a descansar a los aposentos reservados para todos ellos. Al otro día la resucitada Altisidora se metió al cuarto de Don Quijote, sin pedir permiso, saludó con la cabeza y se sentó al borde de una de las camas. Sancho, guiado por la curiosidad, le preguntó acerca de lo que había visto en el otro mundo y ésta le contestó, lo que es lo mismo, le contó las últimas noticias sobre el infierno, calientitas como pan caliente, aparte de mantener con él y con Don Quijote una conversación bastante acalorada. Aunque, en honor a la verdad, ella le dijo a Sancho que propiamente no había estado en el Averno, en la mansión de Satanás, sino en las puertas del infierno, donde los diablos jugaban pelota, con una pelota de trapo, que no se quemaban ni echaba humo. Que también practicaban este deporte con ciertos libros, entre los cuales, estaba uno intitulado La segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha, no decide Hamete, su autor primero, sino de un audaz aragonés, que se dice ser oriundo o natural de Tordesillas. Diciendo, además, que se trataba del libro que ha mencionado, porque oyó la conversación de 2 diablos jugadores, atacantes delanteros, quienes se referían a que estaban pateando aquel libro, al cual, juzgaban como malo, pésimo, por decir mejor, obrilla miserable, engendro de la estulticia, sin ningún mérito, y sin que tenga nada bueno. Y totalmente deshojado, aniquilado y destruido lo arrojaron a lo más profundo del infierno. Esto fue lo que contó Altisidora a Sancho y, por ende, a Don Quijote. La triste suerte de los libros malos, fraudes literarios, aquellos que no merecen la pena ni siquiera de ser leídos, a lo mucho ojeados, cuyo destino final es el basurero y el olvido, sin que quede ni una pizca de recuerdo de ellos, salvo para condenarlos de palabra por los siglos de los siglos y por toda una eternidad, enterrando los nombres de sus autores en lo más profundo de la tierra, después de haber rodado por las laderas del abismo del repudio y de la indignación. Pero me parece que el juicio crítico de esos diablos no fue muy real, y estuvo un poco desacertado, pues, según la dialéctica, todo lo malo tiene algo de bueno y todo lo bueno tiene algo de malo. En consecuencia, si el libro del hombre de Tordesillas, realmente es malo, de acuerdo a la dialéctica, algo de bueno ha de tener, por alguna cosa se lo puede apreciar, y no es entrado en razón descartarlo de buenas a primera.
Incluso aquellos censores, diablos jugadores, ni siquiera lo habían leído, solo tenían noticia de él, y prejuzgando de su contenido lo desecharon de manera absurda e inopinada. No se puede hacer conjeturas de cosa buena o cosa mala, sin admitir el mínimo de su contrario en su propia estructura, ser o esencia. Por eso es que en el cuerpo humano, por decir algo, conviven, al mismo tiempo, células vivas y células muertas. La noche sucede al día. El mismo pensar cambia en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, no digamos de la noche a la mañana. El ojo clínico de la dialéctica observa y analiza todas esas contradicciones, desde los viejos tiempos de Heráclito de Efeso hasta los modernos, que fueron de Federico Hegel. Cuando parten del castillo de los duques llegan a un mesón, que tenía por nombre la ira de Sansón, y allí aguardan la noche, porque Don Quijote esperaba que Sancho complete los azotes de su vapuleo, pero sucedió una cuestión más interesante y fue que, por casualidad, llegó al mismo hospedaje don Álvaro Tarfe, uno de los personajes de la obra de Avellaneda. Don Quijote descubre la identidad de este granadino, porque cuando llegó, con los individuos que lo acompañaban, oyó que uno de ellos le dijo: «Aquí puede vuestra merced, señor don Álvaro Tarfe, pasar hoy la siesta, la posada parece limpia y fresca». Luego Don Quijote le busca el habla y entablan relación de conversación. Este episodio del encuentro y conversación de Don Quijote con don Álvaro Tarfe está concebido para que el granadino se desengañe del Quijote y del Sancho de Avellaneda, que son falsos e impostores, pues los reales y auténticos son, precisamente, aquellos que ha encontrado en el mesón la ira de Sansón. De tal manera que convencido de esta verdad apodíctica, y a instancia del propio Don Quijote, don Álvaro, previo el trámite de rigor, declara judicialmente, ante las personas pertinentes, que llegaron al mesón de casualidad, que antes no conocía a Don Quijote de la Mancha, que recién lo acaba de conocer en el mesón la ira de Sansón y que el Quijote que aparece en el libro de Avellaneda, natural de Tordesillas, es otro distinto y, por ende, falso, de falsedad absoluta, pesado, aburrido e impostor. Llegada la tarde salieron juntos del mesón, después de almorzar y holgarse con la declaración, y caminaron un buen trecho, conversando las últimas cosas de Don Quijote verdadero y, del no menos verdadero, Sancho, hasta que se despidieron, el uno se fue para Granada, y los andariegos para su pueblo natal. Llegada otra vez la noche, Don Quijote insiste que Sancho se dé unos 300 o 400 azotes, por el desencanto de su dulce Dulcinea, a lo cual accede el iluso escudero, pero siempre, a su manera, descargando la furia del látigo sobre las cortezas de los árboles, solapado por la oscuridad y la fe ciega de su displicente amo. Los latigazos, contabilizando todos los anteriores, que comenzaron por 5, que se dio con la mano, alcanzaron la no despreciable suma de 3029 azotes. Triunfo pírrico para Don Quijote. Al otro día siguieron avanzando, caminando y conversando, y por la noche, en otro punto, la garganta de Ptolomeo, Sancho terminó su ingente tarea de dolor y fingió darse los 271 azotes restantes, con los cuales completó los 3300, que exigía la fórmula del desencanto de Merlín. Pero en ningún momento, mientras devoraban la distancia con los ojos y levantaban el polvo del camino con sus cuadrúpedos, vieron aparecer desencantada a la joven y agraciada labradora Aldonza Lorenzo, hija de Lorenzo Corchuelo. Hasta que llegaron a la cima de una pequeña elevación, conocida como la Loma del Tomate, de donde Sancho, estremecido y con un nudo en la garganta, divisó y lanzó unas cuantas y sentidas palabras a su aldea, avizorada como un sueño y una ilusión profunda. Luego bajaron la Loma del Tomate y llegaron a su destino final. Pero antes de cerrar este apartado hay que señalar, que la trama de la muerte de Altisidora deja mucho que decir, por la manera como se la resucita, porque a un muerto no se lo vuelve a la vida golpeando y agrediendo a otra persona, sino como cuando se le dice: levántate, sacúdete y camina. Una figura o una acción de esta índole cuadraban con el asunto, pues de esta forma se utiliza un mecanismo apropiado, que viabiliza el enlace lógico y racional entre dos proposiciones o situaciones dadas o planteadas. Lo importante es que haya relación, pertinencia y correspondencia entre los extremos o las dos cosas establecidas. Me atrevería a pensar que la chispa de Cervantes no estaba activada y que el arrebato creador se le había dormido sobre los laureles. Se me puede objetar que se trataba de una burla, pero aún en las burlas se debe utilizar el mínimo sentido de la diosa razón, si no sería una burla sin razón, mal juicio o inverso sentido común.
Lo mismo sucede con el remedio para desencantar a Dulcinea, como si se pudiera desencantar a una persona golpeando las nalgas de otra. Empero, dice el refrán, genio y figura hasta la sepultura. Y, aunque me salte de coles a nabos, saltándome del asunto de Altisidora, dicen otros refranes, a Dios rogando y con el mazo dando, y más vale pájaro en mano, que uno volando. Verdad es que todos los refranes son buenos, pero yo no creo en aquel que dice, el hombre es como el oso, mientras más feo más hermoso. Los refranes son dichos de la vida y cada uno de ellos encierra una realidad. Compruébalo con tu propia experiencia. Otros dicen, no hay cama para tanta gente, zapatero a tu zapato. También se les debe dar la categoría de refranes a estas aseveraciones, el café tiene fama de no dejar dormir, la cebolla la de hacer llorar, ciertos frutos la de ablandar el estómago y otros los de ser diuréticos, el sueño es pesado cuando se duerme con la barriga llena y el silencio es la mejor música para dormir. La parca de Don Quijote. Don Quijote murió por causa de la melancolía, que le produjo el hecho de haber sido vencido en Barcelona. Lo agarró una calentura que lo tuvo postrado 6 días en la cama. Sus amigos trataban de consolarlo, pero él se aferraba a sus tristezas. Aquellos llamaron al médico y este galeno dio un pronóstico negativo y fatal. Don Quijote pidió que lo dejasen solo para poder dormir un poco. Durmió más de 6 horas, que ama y sobrina, creyeron que ya no se iba a levantar más, sino el día de la resurrección de los muertos. ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, milagro de la naturaleza! Cuando despierta recupera el juicio, y es un hombre cuerdo, y quiere confesarse y hacer su testamento, porque está en la antesala de la muerte. No solamente recuperó la razón, sino también su verdadero nombre y, por añadidura, su primigenio apodo. Como sus amigos creían que se trataba de una nueva locura, Sansón le habló de la nueva del desencanto de Dulcinea del Toboso. Pero él dijo que se dejen de burlas, porque se iba muriendo a prisa, sin perder el tiempo, y que le traigan un confesor que lo confiese y un escribano que haga su testamento. Sin embargo, suplica que el cura, licenciado Pero Pérez, lo confiese, mientras van por el escribano. Parece que aquí ya comenzaba a causar severos estragos la enfermedad. Y, aunque no le creían, luego aceptaron la realidad. La confesión fue a solas, y cuando salió el cura del cuarto dijo, verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo, Alonso Quijano el Bueno, que así se llamaba Don Quijote. El ama, la sobrina y Sancho Panza, su buen escudero, botaron bastantes lágrimas de los ojos y muchos suspiros del pecho. Llegado el escribano cumplió su papel, receptando y escribiendo la última voluntad del testador. Pero en lo que respecta al testamento que dictó Don Quijote, cuando iba a llegar a su fin, es necesario dejar constancia de lo siguiente: en el capítulo 20 de la primera parte, él le dice a Sancho Panza que, antes de salir de su lugar o de su casa, había dejado hecho su testamento cerrado y se lo dice por 2 veces, la primera en la página 183 y la segunda en la página 187. Ratificando, Don Quijote, en el capítulo 46 de la primera parte, página 482, que efectivamente su testamento ya estaba hecho. Entonces de lo anterior se desprende que Don Quijote hizo un nuevo testamento, pocos días antes de morir, sin revocar el primero. Cervantes, al parecer, se olvidó de esta revocación o se olvidó que Don Quijote desde algún tiempo atrás ya tenía plasmada su última voluntad. Durante los 3 días posteriores al detestar se desmayaba con frecuencia y, previo a morir en Dios, porque murió en la gracia del Altísimo, como dice Melquisedec, rey de Salem, recibió todos los sacramentos, y abominó con muchas y eficaces razones de los libros de caballería, perturbadores de su mente preclara, y así, acariciado por los suaves ecos del más allá, cerró los ojos y un pálido color de rosa se prendió en su rostro. Este fue, amables señores de ópera y opereta, su último fin. Adiós Don Quijote. Hasta la victoria siempre. Al respecto de la parca de Don Quijote se puede ver el capítulo 74 o capítulo final de la segunda parte. La muerte es una matrona de ojos negros y de mirada serena, fija y envolvente, ataviada con hilos finísimos y calzada con botas de invierno, alegre por dentro, aunque triste por fuera, camina despacio, sin apuro ni cansancio, pero a veces vuela, revoloteando en un santiamén cielo y tierra, lleva en la mano derecha el hacha segadora y en la izquierda el sello de la última palabra. No deja de ser dulce su soplo, a toda hora, cuando canta victoria. El apócrifo.
con el nombre de segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras, compuesto por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas, el año 1614, apareció impresa esta obra en Tarragona, en casa de Felipe Roberto, de manera sorpresiva y audaz, como una especie de aventura literaria. La misma está dirigida al alcalde, regidores e hidalgos de la noble villa de Largamesilla de la Mancha, patria feliz del hidalgo caballero Don Quijote, lustre de los profesores de la caballería andantesca. La aprobación de la obra en mención, por parte del doctor Rafael Hortoneda, data del 18 de abril de 1614, y la hizo por comisión del doctor Francisco de Torme y de Liori, vicario general y oficial de la Santa Iglesia de Tarragona, del ilustrísimo y reverendísimo don Juan de Moncada, arzobispo de Tarragona, y del Consejo de Su Majestad, calificando al libro de curioso y de entretenimiento. La licencia suscrita por el doctor Francisco de Torme y de Liori, en nombre del arzobispo Juan de Moncada y del Consejo de Su Majestad, data del 4 de julio del mismo año. Y fue concedida en base de la relación del doctor Rafael Hortoneda. La obra de Alonso Fernández de Avellaneda, más conocida como El Quijote Apócrifo, se integra por a. un prólogo, b. un soneto de Pero Fernández, c. texto de la segunda parte de la novela, el cual, comprende, en primer lugar, la quinta parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que va del capítulo 1, intitulado, de cómo Don Quijote de la Mancha volvió a sus desvanecimientos de caballero andante, y de la venida a su lugar de Largamesilla de ciertos caballeros granadinos hasta él. Capítulo 12, que se refiere a dos puntos como Don Quijote y Don Álvaro Tarfe fueron convidados a cenar con el juez que en la Sortija les convidó, y de la extraña y jamás pensada aventura que en la sala se ofreció a nuestro valeroso hidalgo. En segundo lugar, la sexta parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, comienza en el capítulo 13, que trata de cómo Don Quijote salió de Zaragoza para ir a la corte del rey católico de España a hacer la batalla contra el rey de Chipre. Y termina en el capítulo 24, intitulado, de cómo Don Quijote, Bárbara y Sancho llegaron a Sigüenza, y de los sucesos que allí todos tuvieron, particularmente Sancho, que se vio apretado en la cárcel, y, en tercer lugar, la séptima parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la cual empieza en el capítulo 25, llamado, de cómo al salir nuestro caballero de Sigüenza encontró con dos estudiantes, y de las graciosas cosas que con ellos pasaron hasta Alcalá, y termina en el capítulo 36, intitulado, de cómo nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha fue llevado a Toledo por don Álvaro Tarfe y puesto allí en prisiones en casa del nuncio, para que se procurase su cura. En consecuencia, la quinta parte del Quijote Apócrifo tiene 12 capítulos, la sexta y la séptima partes tienen cada una 11 capítulos. En total, la obra completa de Avellaneda se integra por 36 capítulos. El Quijote de Avellaneda no es un mal libro, se deja leer con gusto y beneplácito, como cualquier otro, que sea escrito con paciencia, dedicación y esfuerzo, aunque lleva impregnado el estilo inconfundible de Cervantes. Sin embargo, es importante señalar que Avellaneda se da el lujo literario de crear otros personajes y aventuras. El Quijote de Cervantes y el de Avellaneda son dos obras paralelas como cualesquiera de las vidas paralelas de Plutarco. El apócrifo no deja de arrancar al lector un par de sonrisas. Por tanto, Avellaneda imita a Cervantes en todo, hasta en la intención. Es el gran imitador del siglo de oro español. Pero debo reconocer que su libro es un gran libro, digno de ser leído por los cervantistas y hombres de cultura, aunque está por debajo de la obra de Cervantes, a quien no supera. Solo Cervantes supera a Cervantes. Este es el maestro de los maestros, aquel es el discípulo no amado, porque no solamente tuvo la audacia sin límite de imitarlo, sino que se atrevió a insultarlo con duros y feos términos. También debo reconocer, en honor a la verdad, que en el Quijote Apócrifo don Álvaro Tarfe es todo un personaje. Además debo reconocer, en honor a la misma verdad, la cual alumbra como timbrio, que Avellaneda introdujo dos cuentos en su obra, que le pertenecen de principio a fin, esto es, el que contó el soldado avilés Antonio de Bracamonte, llamado el rico desesperado, y el que contó el ermitaño cuencano fray Esteban, llamado los felices amantes. Pero en algunas cosas, que pueden considerarse de menor cuantía, difieren los autores de los Quijotes. Por ejemplo, en el género de ciertos términos. Cervantes dice la argamasilla. Avellaneda dice, casi siempre, el argamasilla.
Cervantes habla de la orden de caballería. Avellaneda habla del orden de caballería. También en cosillas como estas, Cervantes escribe Sigüenza, con C, de casa, Avellaneda, Sigüenza, con S, de sermón. El cuento de Bracamonte. Si se me permite, quiero decir aquí, en síntesis, el cuento de Bracamonte, se trata de una verdadera tragedia, tiene su punto central y determinante en un coito equivocado y en circunstancias no propias o impropias. Monsieur de Japelin, por cuestiones de la vida y de su mala cabeza, por lo menos, en asuntos concernientes a los hilos del destino, hace entrar a su casa a un soldado español, que encontró de casualidad, cuando volvía de Bruselas, a Lovaina, en el ducado de Brabante, en Flandes, donde residía con su cónyuge, pues ésta requirió de su presencia cuando le sobrevinieron los dolores del parto. El español fue atendido y regalado en gran manera en la casa del rico Japelín. Pero el muy perverso y bellaco quedó deslumbrado por la belleza incomparable de la flamenca, y surgió en su corazón el designio del mal y de la traición. Como Japelín le brindó hospedaje hasta el día siguiente, ya que después de dormir tenía que seguir su camino a Amberes, donde iba a holgarse con algunos amigos, aprovechando que la mujer de su huésped dormía sola, y su marido en otro aposento, espada en mano, se entró al de la flamenca, y dada la oscuridad de la noche y de que no habló palabra, no obstante las justas y amorosas resistencias de ella, creyendo que era su marido el que la requería de amores con urgencia, por haber estado ausente. En Cambrai y Bruselas, a pesar de estar pocas horas parida, después de habérsele metido debajo de la sábana, previo a tocar sus pechos y besarle el ombligo, permitió el coito en tales circunstancias. Cuando amanece, Japelín va donde su mujer, quien lo reprehende, y no le promete perdón por lo que la noche antes había hecho. El flamenco cae en cuenta que la flamenca ha sido engañada por el español, y sin decirle lo que iba a hacer, porque de lo contrario no lo hacía, se iba a buscarlo, pues más o menos sabía el camino que llevaba, y cuando lo encuentra lo mata con una tremenda cuchillada. La creación perturbada. Avellaneda, con su Quijote apócrifo, logra introducir en la grandiosa creación de Cervantes elementos perturbadores bien marcados y definidos, o que tienden a contradecir la genial invención del Manco de Lepanto. Veamos algunos ejemplos y comparaciones. Cervantes nunca determinó un lugar conocido como patria de Don Quijote. Este asunto lo dejó a propósito en el limbo. Sin embargo, Avellaneda dice que la patria de Don Quijote era el Argamesilla de la Mancha. Cervantes dice que la sobrina de Don Quijote se llamaba Antonia Quijana, pero Avellaneda le pone otro nombre, a saber, Magdalena. Y no solamente que le endilga ese nombre, sino que, al reverso de la primera página del capítulo 1, la hace morir de una calentura efímera de 24 horas, antes de la tercera salida de Don Quijote, sin que sobreviva al tío como en la obra del autor primigenio. Al ama de Don Quijote, Avellaneda, la hace desaparecer como por arte de magia, o de encantamento como se decía antes, sin ninguna justificación, poniendo en su lugar una harto devota vieja y buena cristiana. Al mismo Don Quijote, Avellaneda, se adelantó a ponerle como nombre propio Martín Quijada cuando, en Cervantes, su nombre propio fue Alonso Quijano, con el agregado, del bueno. Avellaneda nos presenta, contra toda razón humana y divina, un Don Quijote como caballero desamorado, esto es, sin amor a Dulcinea del Toboso y a todas las dulces del orbe, por el desafecto y desdén que esta princesa, en teoría, siempre le manifestó. Pero en Cervantes Don Quijote es el enamorado perfecto, pleno, ideal, magistral, loco, desinteresado, sublime, apasionado, vehemente, ardiente, tierno e inocente. No sé, pero Avellaneda no podría decir como yo digo, para mí todos los días son trabajo, todas las horas labor, no descanso sino para hacer el amor. El caballero desamorado es la desnaturalización de Don Quijote, la negación de la vida y de la felicidad, el golpe fatal contra la existencia y los valores esenciales del alma. Es por último, para decirlo con términos casi filosóficos, como quitarle a Don Quijote su virtud intrínseca y su razón de ser. Cervantes hace morir dignamente a Don Quijote, devolviéndole el juicio y la razón antes de la hora suprema, en la cama, en su casa, rodeado de sus parientes, allegados y amigos, dictando su testamento, repartiendo sus bienes, recibiendo todos los sacramentos, perdonando a sus enemigos, y abominando en gran manera de los libros de caballería. Así, de manera sencilla y cristiana dio su espíritu, es decir, devolvió el espíritu a quien se lo había prestado.
En cambio Avellaneda no lo hace morir, sino que lo deja encerrado en un aposento de la casa del nuncio, que era la casa de los locos, en Toledo, para que allí se recupere de su enfermedad. Aunque, según dice, y de acuerdo a tradiciones viejísimas, a la postre, se curó, y salió libre y sano. Pero al pasar por la corte, en Madrid, topó con Sancho Panza, quien se encontraba en buena prosperidad. Entonces su ex escudero lo ayudó con algunos dineros para que se volviese a su tierra, recibiendo también ayuda del archipámpano y del príncipe Perianeo. Sin embargo, saliendo de la corte, volvió otra vez a la locura, andando por Castilla la Vieja y llevando por escudero a una moza soldada que, en traje de hombre, encontró junto a Torre de Londones. Don Quijote no sabía que su escudero era mujer, por eso se asombró y quedó maravillado cuando esta persona, en su momento, en presencia suya, parió en medio de un camino una criatura. Luego él dejó encomendada a la madre con su vástago a un mesonero de Valdestillas, siguiendo Don Quijote su camino y llamándose desde entonces el Caballero de los Trabajos. Por tanto Don Quijote, con Cervantes, muere en buena ley, y, con Avellaneda, sigue loco en mala ley. Una palabra para Avellaneda. Hete dicho, hermano Tordesillesco, en otra ocasión que no recuerdo, ni quiero recordar, que la diosa griega Afrodita, Venus para los romanos, Milita para los asirios, Alilat para los árabes, y Mitra para los persas, era hija de Zeus y de Dione. Sábete también, por otra parte, que en la mujer natura puso mayor perfección y se esmeró en crear un ser con mayores cualidades y virtudes. Como el arcipreste de Fita o de Ita, yo soy del signo Venus, que corresponde al verdadero varón, razón más que suficiente para amar a las beldades. Entre ellas incluyo a la Sibila, aquella entendida en secretos y sabia, a quien los antiguos atribuyeron espíritu profético. En mi persona no hace efecto el elixir de oro de Bestuchev, percloruro de hierro, la panacea contra Venus, del cual habla el gran Víctor Hugo. Fablad, tú que eres oriundo de Tordesillas, al mundo, que la dulce Dulcinea es un ser dotado de una aureola de dignidad, de recato, de amor propio y de respeto a sí mismo. Esta grave y serena mujer es dulzura, sentimiento, gracia, esplendor, belleza, amor, bondad, desprendimiento, vitalidad, energía, corazón, esfuerzo, sacrificio, perdón, dicha, alegría, emoción, manto protector, caricia que ennoblece, fuego que da vida, maestra del hogar, ayuda y compañera idónea de Don Quijote de la Mancha. La derrota del Quijote de Avellaneda. El sabio de Avellaneda es Alisolán, descendiente de los moros agarenos, que fueron expulsados de Aragón, quien entre unos anales de historia encontró escrito en arábico, la tercera salida de Don Quijote de la Mancha, desde su lugar Argamesilla hasta la insigne ciudad de Zaragoza, donde se iban a celebrar unas justas. Avellaneda traduce esos anales, como lo declara de sopetón en el capítulo 24 y da a luz la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Por tanto, Avellaneda, aparece como traductor de aquellos anales, del arábico al castellano, sin la ayuda de ningún morisco aljamiado como en el caso de Cervantes. Lo notable es que Don Quijote, en Avellaneda, cuando es vuelto a su tierra por el señor cura, el barbero y Dorotea, recupera el juicio, recobra la razón, aunque a los pocos días parece que lo vuelve medio a perder, porque le pide a su sobrina Magdalena un buen libro con el cual poder entretenerse. Con esta pequeña introducción vamos a seguir los pasos del célebre y famoso Avellaneda en su obra ya mencionada y caracterizada, pueblo tras pueblo, pero sin las molestias de los detalles, con el objeto de recrear el apócrifo camino del loco de la Argamesilla, Don Quijote, el buen caballero de todas las épocas. Después que salió de su pueblo, con su escudero Sancho, llegaron a la venta del ahorcado, donde fue desprendido con una moza gallega, que allí servía, y antes de irse tuvo problemas con el ventero, y de aquí pasaron a un lugar cerca de Calatayud, a Ariza, donde puso en un poste de la plaza un cartel desafiante, desafiando a los que confesaren que las mujeres merecían ser amadas. Luego siguieron para Ateca, donde en un melonar, creyendo que el melonero era Orlando el Furioso, lo acometió. Saliendo, a la postre, él y su escudero mal librados, y en este pueblo fueron causa de mucha risa, recibiendo tan solo de Mosén Valentín buen trato y hospedaje. De allí partieron a Zaragoza, donde le sucedió la aventura del hombre azotado, aventura por la cual fue encarcelado. En dicha ciudad, después de recuperar su libertad, gracias a don Álvaro Tarfe, quien todavía no regresaba a su tierra,
aunque las justas ya habían pasado, participó en el juego de la sortija con el granadino y los amigos de este, en la calle del Coso, y concertó una batalla con Bramidán de Tajayunque, rey de Chipre, en la corte del rey de España en Madrid. Cuando se dirigían rumbo a la capital española, por causa del fuerte sol, tuvieron que acogerse bajo la sombra de unos frescos sauces, donde a la sazón se hallaban refrescando 2 canónigos del sepulcro de Calatayud, y un jurado de Zaragoza. Allí se da la disgregación de Avellaneda, los cuentos seguidos, uno tras otro, sin ningún barrunto de respiro quijotesco, del soldado Antonio de Bracamonte y del ermitaño Fray Esteban. Luego de estos cuentos vino, por fin, el cuento de Sancho. La historia de Lope Ruiz y de su pastora Torralba, narración ingeniosa, amena, aguda, interesante, y de buen sabor. Siguiendo el camino trazado descubren los andantes, atada a un pinar, a la gran Zenobia, reina de las Amazonas, Bárbara de la Cuchillada, por tener en el rostro una como de ajeme, que se la había hecho, como después se supo, en Alcalá de Henares, en la calle de los Bodegones, donde vivía y trabajaba en Mondongos, un escolástico capigorrón. El dicho y dichoso camino los llevó a Sigüenza, pero antes se despidieron y apartaron a sus respectivos lugares el soldado y el ermitaño. En ese pueblo Sancho fue preso, pasando en la prisión la burla de los piojos. La locura del uno y la simpleza del otro permitieron la libertad del escudero. Bárbara de Villalobos también fue motivo de mofa y risa, porque no se podía esperar otra cosa de su rara y peregrina hermosura. Después, pasando por Ita, llegaron a Alcalá. En el trayecto, desde que salieron de Sigüenza, lo hacen acompañados de 2 estudiantes, quienes proponen 2 enigmas, que ni Sancho con su buen ingenio los pudo resolver. Luego, antes de llegar a la tierra de Bárbara, topan en una venta con una compañía de comediantes. De Alcalá, una vez que tiene ocasión el atrevido desafío de Don Quijote a los estudiantes universitarios de esa ciudad, en la calle Mayor, y el mal suceso que le sucedió por esta causa, se dirigen a su destino final, la corte. Pero también es necesario ver un par de cosas, que pueden llamar la atención y provocar el noble ejercicio y conocido oficio de la crítica constructiva. Esta siempre será bien avenida o bienvenida, y nos dará luz útil y provechosa, como la del sol, a la par que las situaciones irán quedando en claro, los yerros o contradicciones en evidencia y la justicia solventando sus nobles fueros. En el capítulo 2 dice don Álvaro Tarfe, porque el amor no se alcanza sino con muchos trabajos, malas noches, peores días, 1000 disgustos, celos, zozobras, pendencias y peligros, que todos estos y otros semejantes son los caminos por donde se camina al amor. He aquí pintado al rojo vivo el amor en toda su dimensión y extensión. Ese maravilloso sentimiento es causa de todo bien y de todo mal. El amor se ha hecho para los hombres y para los animales. La existencia del amor en el corazón del ser humano es la fuerza que no solamente invita a soñar, a cavilar con los ojos cerrados, sino a actuar. Un corazón sin amor es un corazón yerto, enterrado en el pecho. Todo el que ama sabe que la vida es efímera, que el mismo dolor es pasajero, y que todo acaba como un soplo desconocido y abrumador. En el mismo capítulo 2 dice Don Quijote, la ociosidad es madre y principio de todos los vicios, y que el hombre ocioso está dispuesto para pensar cualquier mal, y pensándolo, ponerlos por obra, y que el diablo de ordinario acomete y vence fácilmente a los ociosos, porque hace como el cazador, que no tira a las aves mientras que las ve andar volando, porque entonces sería la caza incierta y dificultosa, sino que aguarda a que se asienten en algún puesto, y viéndolas ociosas, les tira y las mata. En estas puntuales frases se encierra una lección de moral, se establece un principio de ética y una retórica en aras de las buenas y sanas costumbres. Los vicios, cualesquiera que sean, tienen su origen en la ociosidad, en la vagancia o en la vida desocupada. El ocioso, por consiguiente, es una lamentable calamidad y puede constituirse en un peligro latente. Estos vagos u ociosos causan desconsuelo y preocupación, angustia y recelo, a veces perjuicio, otras veces riñas y peleas. Santa paciencia. Divina claridad. Ilumínalos. En el capítulo 25, Sancho, dice, hoste, puto. Eso no. Allá darás, sayo, que no es mi rayo, como dicen los sabios hoste. Es una interjección que se usa para rechazar a alguien o algo que molesta, ofende o daña. En el libro de Buen Amor se lee, cuando la mujer vea al perezoso cobardo, dice luego entre dientes,
Oste, puto. Tomaré mi dardo. En el Quijote de Cervantes dice Sancho, oste, puto. Allá darás, rayo. Don Álvaro Tarfe llama 2 veces a Don Quijote, en el capítulo 2, señor Quijada, sin que antes nadie le haya puesto en este conocimiento. ¿Cómo sabía que se llamaba Quijada? ¿Acaso era adivino el granadino Don Álvaro Tarfe? Está bien que desde un principio lo haya tratado de señor hidalgo porque, al fin y al cabo, con este término le demostraba aprecio, estima y consideración, los 3 requisitos sine qua non de la verdadera amistad. Pero de un momento a otro, sin ningún antecedente directo y real, no podía salir con eso de señor Quijada. Así, de esta manera, la historia de Alisolán y la narración de Avellaneda comienzan a fallar. Lo mismo hay que decir de Mosén Valentín que, en el capítulo 7, por 2 veces, llama a Don Quijote señor Quijada sin que haya constancia escrita o verbal de que antes se haya enterado de su legítimo apellido. Don Quijote le dice a Sancho, en el capítulo 4, que él bien sabe y ha leído que los españoles son la nación más temida y estimada en el mundo. Que Sancho lo haya sabido no me aparto, pero que lo haya leído no lo creo. Porque, como todo el mundo sabe, Sancho no sabía leer ni escribir. Don Quijote también, en el capítulo 6, a propósito del hombre del melonar, le dice a Sancho que, en el libro Espejo de Caballerías, podrá leer in extenso, entre otras cosas, algunos aspectos del señor de Anglante, Orlando el Furioso o Roldán, primo de Reinaldos de Montalbán, refiriendo de él que se volvió loco de rabia y enojo porque Medoro, un moro de Agramante, le robó a Angélica la Bella, y que, además, Roldán cogiendo de una pierna a una yegua, con jinete, un pastor encima, volteando el brazo la arrojó a 2 leguas de distancia. ¿Cómo Sancho podría leer el libro Espejo de Caballerías si no tenía letras de escuela ni de casa? Si no sabía que la letra es redonda y la I como un palito, al decir de ciertos eruditos. Ese pobre y gordo labrador, que antes había sido pastor en Cervantes, lo que tenía era el instinto popular de la sabiduría, desarrollado al máximo, y en estricto rigor nunca pudo decir, sin contradecir su humana naturaleza, como Sócrates, solo sé que nada sé, sino solo sé que tengo sed de saber, deseo de comer y de beber. Hay que presumir, en el capítulo 7, no de derecho, sino de hecho, ya que no queda más remedio, que Mosén Valentín conoció que Sancho se llamaba Sancho porque, al igual que Don Quijote, lo alojó en su casa. Esto lo debemos suponer, pues no está escrito. Como no lo está, en el mismo capítulo, que Sancho haya conocido, por algún medio, el nombre de su huésped.